Pues sí, mis queridos amigos, el tema es la familia, en general, la extensa, ¿no? Mientras nosotros empezamos a formar nuestra familia, pues, ¿cuáles eran nuestras dificultades? Si yo le hablo de mi propia vida, pues estaba soltera. Y un día decidimos casarnos, nos casamos, no usted y yo, sino yo con mi marido y usted con el suyo, y así cada quien sus cosas y sus asuntos, ¿verdad? Pero yo no tenía suegra. Pero sí, no lo voy a negar, fíjese lo que voy a decir. Yo realmente, verdaderamente, tenía la herencia ahora sí, generacional, no que mi madre me hubiera especificado así en contra, pero sí de que suegra es una palabra fea, mala, metiche, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, en mí sí había predisposición, ¿verdad? Tenía 20 años, pero sí había una predisposición especial para con la mamá de mi esposo. Yo recuerdo todavía niñerías de mi parte que me molestaban y me enfadaban, que seguro mi suegra no las hizo con el más mínimo intención de molestarme, pero yo estaba prejuiciada. Yo les pregunto, ¿usted estaba un poco prejuiciado ante este aspecto? Ok, ahora, vienen muchas preguntas. Ok, a mí me gustaría dejarles y a ver si alguien me las puede responder. Por ejemplo, ¿por qué cree usted que son tan difíciles las relaciones? En general, las relaciones humanas, ¿dónde está el meollo? ¿Por qué son difíciles? Todas las relaciones humanas, todas, aun cuando nos casamos con el amor de nuestra vida, tenemos broncas. ¿Por qué son difíciles? Tengo más preguntas. ¿Por qué en general, cuando hablamos de la familia política y todo esto, hablamos más en femenino que en masculino? ¿Hay diferencias según el género? Que no me escuchen las feministas porque van a dejar ir a la yugular. Porque para empezar está prohibido decir mi marido o mi mujer, porque no son de tu propiedad, ¿verdad? Son de las primeras cosas que nos van a discutir. Y luego, como no les gusta distinguir entre género femenino y masculino, sin embargo, psicológicamente hablando, ¿qué le vamos a hacer? ¿Es más fácil o es más difícil la relación entre mujeres o entre hombres? Por ejemplo, suegrita y nuerita, o suegra y yerno, o suegro y nuera, o suegro y yerno. O sea, ¿son más difíciles las mujeres? ¿Son más fáciles los hombres? ¿Son más difíciles los hombres? ¿Qué piensa usted? ¿No? ¿Y qué cosas inconscientes, ojo, cree usted que se jueguen en este jueguito de familia política? ¿Qué cosas se juegan? ¿Qué cosas hay de por medio? ¿Y qué será? ¿Todo se acaba con los 20, 25 años? Ya cuando crecemos más, ya no hay broncas. Si tenemos un hijo que se va a volver a casar o una hija que tiene un pretendiente y ya estaba casada y está separada, divorciada, con nulidad, como usted quiera, ¿ya no va a haber broncas en la nueva relación? ¿O cómo usted cree que funciona? ¿No? Bueno, pues le dejo un ratito para que vaya pensando y me ayude a solucionar todas estas cuestiones, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que los conflictos humanos son muy comunes. Y no voy a analizarlos el día de hoy porque voy a analizar muy concretamente todo lo que es la familia política en general. Pero sí voy a dejar dicho uno, por ejemplo, el poder, ¿no? Las ansias y los deseos de poder. Yo quiero inconscientemente, si usted quiere, pero seguir siendo la mamá que manda a su hijo o a su hija. ¿Y por qué va a interferir un político
que además este político ni la crió, ni la tuvo, ya la recibió grandecita y educada, y ahora él quiere tener más influencia en ella que yo, que la tuve 9 meses en mi vientre. O sea, hay muchísimas razones porque los conflictos son dificilísimos, ¿no? El típico conflicto entre marido y mujer, bueno, usted me dirá cuál es el típico, porque hay como 25. Y yo le respondería, sí, porque siempre queremos tener la razón. Queremos que el otro piense como yo pienso. Pensamos que nosotros pensamos mejor que ninguno y todos tienen que acatarse a lo nuestro. Pensamos que somos los dueños de la verdad. A lo mejor usted me está diciendo, esa está loca de remate. Nunca lo he negado. Pero ¿qué tanto tiene todo esto de real? ¿No? Ahora, una de las grandes preguntas es, ¿los hombres también tienen conflicto? Pues sí, la verdad también tienen conflicto. Existen conflictos psicológicos, tanto de los hombres como de las mujeres, ¿no? O sea, lo que tenemos que ver es qué tipo de conflicto es y qué se juega, por ejemplo, en la sexualidad masculina o en la sexualidad femenina. ¿Qué es lo que se juega? Pues generalmente hay una palabrita que no sé si usted haya escuchado alguna vez en su vida, ¿verdad? Hay una palabrita que se llama rivalidad. No sé si usted la había escuchado antes o es nueva para usted, porque no sabe ni de qué se trata, ¿verdad? Pero esa rivalidad, esa competencia, ese a ver quién puede más, ese a ver quién tiene la razón, va a fluir aquí muchísimo. ¿También en el hombre existe rivalidad? Pues cuéntemelo usted y dígame qué opina. ¿No? También en la mujer, dígamelo usted. Usted lo ha vivido. Vamos a ver realmente de qué estamos viendo y de qué estamos hablando, ¿no? Ahora, recordemos que Freud hablaba mucho de Edipo, ¿no? De Edipo. Es cuando el niño se, entre comillas, enamora de su madre y la niña se enamora de su padre entre 2 y 3 años, ¿no? Que existe un, wow, amor impresionante, ¿ok? Y bueno, obviamente, ¿no? El papá, por ejemplo, muchas veces cuando nace el hijo y demás, pues puede llegar a sentir un poquito de celos, ¿no? Por ahí, porque me está desplazando, no me hacen tanto caso, ¿no? Y cuando crecen los hijos y está el papá y aparece el yerno, el pretendiente, qué difícil, ¿no? Realmente ese chamaquito con cara de menso, ¿verdad? Está pretendiendo a mi princesa, ¿verdad? La que va para reina de Java, la inteligente, preciosa, culta, reina. Y él pretende, o sea, ¿qué le pasa? ¿No? Y que no se ponga a discutir el yerno con el suegro, ¿no? Porque además el suegro siempre sabe más, es el mero mero, o sea, sí hay problemas, sí hay conflictos, ¿no? Sí, sí, aunque seamos adultos, ¿no? Sentimos feo esto que está pasando, ¿no? O sea, mi princesita, mi niña, la que estaba enamorada de mí, la que de chiquita decía que se iba a casar conmigo, hoy llega un peludo y quiere con ella, pero ¿qué le está pasando? O sea, mi hija ya perdió la visión o el criterio. ¿Qué está sucediendo? ¿No? Sí, muchas veces surge de la angustia, de la rivalidad, del miedo, ¿no? De qué me hace falta, qué hay. Inconsciente, inconsciente, ¿no? O sea, y además
es una alegría, tristeza el ver que mi hijo o hija van creciendo y abren sus brazos a, a la figura, ¿verdad? Masculina o femenina. Y lo peor es que no solo eso, sino le van a hacer mucho más caso, generalmente, que a mamá y a papá. Y va a tener mucho más influencia que mamá y papá, ¿no? Cuando menos en esos términos. O sea, el hombre también va a tener conflicto y también va a tener problemas, ¿no? ¿Ok? O sea, el conflicto en los hombres, en general, es realmente una conducta más, perdón lo que voy a decir, espero no se ofenda, más de tipo animal, ¿no? ¿Quién es el dominante aquí? ¿Este cuate o yo? ¿Quién es el dominante, no? Por ahí va a ir, no digo que en todos los casos y que, no, pero por ahí va a haber conflicto, ¿no? Yo que soy el papá, que soy la autoridad, voy a renunciar a ese supuesto poder que tengo, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Quieres que yo, el padre de la novia, me retire, me haga a un lado? ¿Y cómo? ¿Cómo quieres que eso sea tan fácil y tan sencillo? Además, tú que pareces medio muerto de hambre, ¿cuánto ganas? O sea, yo ya la tengo aquí, tiene su cama, su cuarto, se lo he ido cambiando conforme va creciendo, ¿no? O sea, y llegas y ¿qué pasó? Claro que nada de esto está hablado. Claro que ningún papá dice todo lo que estoy diciendo, estas barbaridades que estoy diciendo, ¿no? Pero ¿qué sucede dentro? Y luego, ¿dónde está el conflicto? Tengo una paciente, ¿verdad? Que ya tiene un tiempo conmigo, que me cuenta que fue muy noviera. Dice, yo por mí, con todos mis novios me quería casar. Me dijo, tuve como 6 novios. Ninguno le gustó a mis papás. Ninguno. Y cuando mi esposo le fue a pedir la mano a mi papá le dijo, pues mira, en algunas familias dicen que si eran 4, contigo vamos a ser 5. En esta familia te digo que somos 4, pero si mi hija se casa vamos a ser 3. Que así le dijo el papá al novio, ¿no? Que estuvo durísimo, durísimo. Y yo le pregunto, ¿cómo fue con usted? ¿Cómo fue con usted? ¿No? Yo, analizando realmente, veía a mi suegra y decía, no, es que mi suegra, o sea, dicen que las suegras son metiches, ¿no? Entonces, seguro la mía se va a meter, ¿no? Y muy al principio, cuando mi suegra le hablaba por teléfono y su hijo estaba en casa noviando, yo le decía, ay, tu mamá no se puede esperar, ¿por qué te tiene que hablar ahorita? Pues yo, una niña berrinchuda, caprichuda, mi suegra no estaba haciendo absolutamente nada malo, ¿verdad? Pero pues así es, ¿no? Y había esa rivalidad. Sin embargo, lo que realmente tiene fama internacional son los conflictos femeninos, ¿no? Porque remiten a una relación madre-hija. Usted sabe que en muchos casos, no digo que en todos, la relación madre-hija, sobre todo en la adolescencia, es bastante difícil, bastante conflictiva, ¿sí? Es compleja en muchos casos, complicada en muchos casos. Igualmente va a suceder la suegra con la nuera, porque además ancestralmente viene esta dichosa leyenda. A mí, se los confieso, o sea, yo por ahí tengo un escrito donde dice, nunca pedí ser suegra, ¿no? Así se llama el escrito, porque es el papel que menos me ha gustado desarrollar en mi vida, el papel que más me ha chocado, ¿no? El de nuera lo llevaba bastante bien y aprendí un poquito a madurar y a ver la vida diferente, ¿verdad? Pero mi papel de suegra
auténticamente no es mi sueño dorado, ¿no? Ha costado y cuesta trabajo, porque, porque las mujeres, tradicionalmente hablando, espero no ofender a ninguna, dice la teoría, no es que sea cierto, pero dice la teoría, que somos más complicadas, que nos fijamos más en detallitos, que somos más sensibles, que nos lastiman más fácilmente. Yo no digo que así sea, yo digo así dice la teoría, ¿no? Usted me mentirá o me desmentirá o no me desmentirá, ¿ok? Realmente esta rivalidad es como arcaica, ¿no? Como envidia, como el pleito del amor de la madre, ¿no? Con su hijo amado, sobre todo, ¿no? La mamá con la suegra, con la nuera, ¿ok? Es difícil, es muy difícil, ¿no? Y sí hay los casos en que la mamá pensó que iba a ser el amor eterno de su hijo y pues pensó absurda y tontamente, ¿no? Porque realmente, pues nuestros hijos nacen prestados y por poquitito tiempo. Yo tengo más del doble de años de casada que de haber vivido con mis papás. Realmente, si nosotros vemos, la vida con nuestros papás duró muy poquito tiempo. Y la vida matrimonial, si es que dura, pues puede durar muchísimos años si Dios nos presta vida y voluntad de seguir, ¿no? Entonces, por eso es que hay que pensar bien las cosas y hay que analizar bien las cosas, ¿no? ¿Cómo viene a suceder? ¿Cómo van pasando las cosas, ¿no? Eh, el primer objeto de amor es la madre, ¿no? Es la madre, ¿ok? Si bien es cierto que los hombres tienen una gran calidez hoy en día y que realmente han aprendido a ser tiernos y cariñosos, también es cierto, ok, que se le adjudica más a la madre ese amor femenino, ¿no? Ese amor padrísimo que hay. Yo veía ayer a mi nuera, ¿no? Que tiene 5 niñas. La quinta niña es una bebita hermosísima que tiene 6 meses. Y veo a mi nuera textualmente enamorada de su bebé. Está dorada, está divina, ¿no? Divina y está chulísima y bueno, todo lo que usted quiera. Y veo a la mamá así desbaratarse y es su quinta hija, ¿no? Y es por eso, porque ya tiene toda la experiencia, ya no tiene miedo, ya sabe cómo son las cosas y ya ve la vida padrísima, como cuando se tienen varios hijos, ¿no? Pero imagínese ese amor tan grande, de repente un día, ahora sí, llega el hombre que la arrebata, ¿no? Como dice el poema, ¿no? Tanto criarla y llega el hombre que le arrebata de los brazos a su hija, ¿ok? Igualmente con el varón, igualmente con su hijo, ¿no? O sea, tanto criarlo, tanto cuidarlo, para que llegue, decía una señora muy gacha, decía una lagartona y se lo lleve, ¿no? Y mi hijo que siempre lo cuidé y lo mimé tanto, hoy lo veo lavar los trastes, levantarse a cambiar el pañal. Pues sí, señor, son otros tiempos. Bendito el Señor, ¿verdad? Que el hombre se ha puesto tan aplicado en la crianza de los hijos. Pero, ¿qué sucede con la mujer? Realmente, ¿qué pasa? La relación madre-hija es muchas veces muy traumante, muy conflictiva, ¿no? Y tienen muchísimos problemas. Bueno, lo mismo sucede las suegras con las nueras, ¿no? Dice un dicho, a ver qué chicharrón truena más fuerte. ¿Y saben cuándo se vuelve más conflictiva la relación? Cuando nacen los nietos. Pueden llevarse bien de cierta manera suegra y nuera, pero cuando nacen los nietos,
Aquí sí vamos a hablar de un poderío impresionante y a veces hasta muy doloroso.